en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, vamos a discernir, vamos a ver, vamos a entender qué es lo que Dios quiere tratar con nosotros. Es cierto, la tumba está vacía, Él resucitó. La tumba está vacía, Él resucitó y resucitó de entre los muertos, para que todos los que nosotros creemos en Él no nos perdamos y tengamos la vida eterna. Hermanos, la resurrección de Cristo entonces muestra esto. Ahora, la gran pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué resucitó? Hermanos, necesitamos profundizar e ir más allá. ¿Para qué Él resucitó entre los muertos? ¿Para qué Él resucitó aquel tercer día? Y las Escrituras, anunciado ya por Él, ya Él había profetizado, nuestro Jesús, que Él resucitaría al tercer día. Hermanos, y es valioso y qué hermoso es entender que la tumba quedó vacía y que Él ha resucitado. Pero para nosotros hoy tiene que presentársenos un gran reto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Él resucitó? Una de las cosas por las que Él resucitó es para cumplir el propósito de Dios. El propósito del Padre era que el Hijo pudiera venir y pudiera tomarnos a nosotros, que merecíamos la muerte, que merecíamos el castigo eterno, y Él tomó forma de siervo, se hizo hombre, padeció, murió por nosotros. El que no tuvo pecado por nosotros se hizo pecado. Aleluya. El que no lo tenía por nosotros se hizo pecado. Es importante entonces, hermanos, entender que el propósito de Dios en la resurrección de nuestro amado Jesucristo cumple todo lo que Dios se había propuesto. El gran propósito de Dios. Sin embargo, la resurrección como tal, hermanos, es algo, no solo un evento central para nosotros los que hemos creído en el Señor. Y dije anteriormente, como dijo el apóstol Pablo, si Jesús no resucitó, de nada vale nuestro cristianismo, de nada vale ninguna cosa, porque si Cristo no resucitó de entre los muertos, en vano es toda predicación. Gracias a Dios por la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, en el propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito en todo, y la resurrección hará que Cristo entonces cumpla un gran propósito. Y esta mañana la Escritura a nosotros, y el Espíritu quiere que nosotros entendamos algo del propósito de Dios, y es que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Aleluya. Hermanos, uno de los grandes propósitos de Dios en la resurrección de Jesucristo es que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Que Cristo sea la cabeza de la iglesia. A nosotros nos deja clarísimo el punto de partida en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el verso 5. Y ahorita vamos a ir ahí al texto que les hablé en capítulo 7 de Mateo. Porque es importante, hermanos, ver. Dice Apocalipsis en el capítulo 1, en el verso 5, y dice, y de parte de Jesucristo, dice, quien es testigo fiel, el primero, hermanos, escuchemos esto, el primero en resucitar y el que gobierna sobre los reyes del mundo. Aleluya. El libro de Apocalipsis nos dice a nosotros, hermanos, en una interpretación que usted y yo está clara para nosotros. Jesucristo es el testigo fiel, el primero en resucitar, el primero de muchos, porque dice que nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo. Aleluya. Pero Él es el primero en resucitar. Pero tiene un propósito la resurrección de Jesucristo. En este texto específicamente, y el que va a gobernar sobre los reyes del mundo. El Señor se va a poner como cabeza del mundo, y no solo del mundo. El Señor se pondrá como cabeza de la iglesia. Por eso el gran propósito de Dios en medio de este tiempo es que nosotros logremos entender que el propósito de Dios es que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Gloria a Dios por la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero el propósito que nosotros necesitamos también entender es el reto que hoy la Biblia nos pone en perspectiva. Es que Cristo sea la cabeza. Y cuando hablamos de que Cristo sea la cabeza, estamos diciendo, hermanos, que Él como el testigo fiel, como el primero en resucitar y el que gobierna, hermanos, a los reyes del mundo, Él también tiene que ser proclamado
proclamado Rey de Reyes, Señor de Señores, de tu casa, de tu vida, de mi vida. Aleluya. Él tiene que ser proclamado Rey, cabeza de tu hogar, cabeza de esta sociedad, cabeza del mundo. Aleluya. Por eso es nuestro gran reto esta mañana, poder discernir las escrituras, poder introducirnos, hermanos, en el gran reto que el Señor tiene para nosotros. Entonces, tenemos que recalcar, bendita la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, pero la pregunta es para usted y es para mí, ¿para qué Cristo resucitó? ¿Para qué Cristo resucitó? Bueno, Cristo resucitó para cumplir todo propósito del Padre, pero dentro del propósito eterno del Padre es que Él sea cabeza. Y ahí es donde nosotros entramos, hermanos, en la parte en la que el Señor nos quiere retar en esta mañana. Y que usted y yo nos ubiquemos y nos concentremos en aquello que Dios tiene y quiere para cada uno y todos nosotros. En el capítulo 7 de Mateo, en el verso 21, hermanos, la Escritura a nosotros nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo quiero que usted y yo hoy analicemos, que profundicemos en el nombre de Jesús, que abramos nuestra mente y nuestro corazón para que el Espíritu Santo y la palabra puedan penetrar profundamente en nuestro corazón y que seamos retados por el Espíritu Santo, no acusados, no señalados, no condenados, retados, hermanos, valientemente, para que el Espíritu venga y pueda sacar de nosotros lo que no es, o pueda el Espíritu Santo venir y a poner lo que realmente es. El gran reto es que a la luz de esta escritura de Mateo, en donde Jesús le dice a ellos, no todo, y veamos ahí, abra la escritura, Mateo capítulo 7, en el verso 21 al 23, son 3 textos que nosotros vamos a estar trabajando esta mañana. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. La resurrección de Jesucristo, el gran propósito de Dios en la resurrección es que Él sea el Señor, es que Él sea el Kyrios, es que Él sea la cabeza de la iglesia. Y cuando el texto en Mateo capítulo 7 aparece, a nosotros se nos presenta básicamente, hermanos, 2 retos que esta mañana necesitamos trabajar. Lo que la Biblia dice, no lo que el predicador dice, no lo que el pastor dice, es lo que la Biblia dice. Y la Biblia específicamente en ese texto de Mateo 7, 21 al 23, hermanos, este texto nos anuncian 2 aspectos que son básicamente muy importantes. Número 1, hermanos, el requisito para la entrada al reino. Y yo quiero que usted y yo entremos y abramos este espacio y nos pongamos en la perspectiva de Dios. Cuando el Señor envió a su Hijo amado Jesucristo, era para cumplir ese propósito: muerte, sepultura y resurrección. Pero también Él ascendería al trono, estaría sentado a la diestra del Padre y volverá y juzgará a los vivos y los muertos. Jesús les anunció en aquel tiempo a aquel pueblo, aquella población en ese momento, hermanos, cuando la prueba de la vida del reino estaba ahí. Jesús les dijo: hay algo, hay un requisito para entrar al reino. No solamente que Jesús vino y murió por nosotros. Démosle gloria a Dios por su salvación. Démosle gloria a Dios porque Él padeció en la cruz del Calvario. Démosle gloria a Dios porque Él pagó nuestro precio de pecado, porque Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Démosle gloria a Dios porque Él resucitó entre los muertos. Démosle gloria a Dios porque Él nos puso en Cristo Jesús. Aleluya. Él en su obra, sin que usted y yo pudiéramos hacer nada, Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir y nos puso en Cristo Jesús. Nos colocó en un punto de partida que es el mejor punto de partida que a cualquier persona le pueda suceder. Estar en Cristo. Mas Jesús viene con una exhortación, viene con un reto, viene en una forma en que dice: hay requisitos para entrar al reino. Hermano, una cosa es que usted y yo seamos salvos por lo que Jesús hizo, y otra cosa es que usted y yo
seamos parte de entrar al reino de los cielos. La Escritura tiene muchos pasajes con respecto a esto. Una cosa es que usted haya sido salvo por lo que Él hizo y damos gloria a Dios por eso. Pero nosotros, los hijos de Dios, hoy estamos siendo retados ante la crisis, ante este mundo, ante lo que el cristianismo está haciendo, hermano, ante lo que las iglesias están siendo hoy en día, hermano. Estamos retados a ir más allá, más allá. Y el Señor en este texto, como le dijo a ese pueblo, hoy también nos dice a nosotros. Y vean lo que les dice, que no es el que diga Señor, Señor. El segundo en el texto, en estos dos textos, el segundo, la parte importante también de este texto es que el llanto de los que se les niega la entrada al reino. Este texto hay dos cosas. Número uno, el requisito para entrar al reino y a los que se les niega la entrada al reino. Dije desde el principio y por eso oramos y dijimos, Señor, abre nuestro entendimiento. Porque el Señor no quiere decirnos que no es que nosotros estemos en una mala posición. Al contrario, estamos en la mejor posición. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Pero tenemos que cerciorarnos de eso. Tenemos nosotros en nuestra vivencia. Porque si uno ve en capítulo 7, usted que tiene su Biblia abierta en capítulo 7, si usted ve, nosotros empezamos en el verso 21, pero si usted ve el verso que es el contexto anterior, solamente devolviéndonos al verso 17, que sería el contexto anterior de capítulo 7 de Mateo 7:21, vean lo que dice. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Verso 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El verso 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aleluya. No todo. Entonces, así que el verso 20, que es lo que antecede al 21, así que por sus frutos los conoceréis. Los miércoles empezamos a hablar sobre los frutos. Pero esta mañana, con respecto a esto, hermanos, estamos diciendo, el contexto anterior dice, si el árbol bueno va a dar frutos buenos. Y dijimos, los frutos buenos son porque la raíz es buena. Depende de la raíz que los frutos sean buenos. Y nosotros hemos crecido y hemos nacido de una raíz que es incorruptible, de una simiente incorruptible, que es la simiente de nuestro Señor, a través de la obra de Jesucristo. Pero el examen es necesario hacerlo, hermanos. Examinémonos a nosotros mismos para no ser juzgados por nadie. Y este es el gran reto para estos días, de tanta circunstancia, de tanta situación. ¿Dónde está arraigada mi fe? ¿Dónde están arraigados mis principios cristianos? ¿Dónde están arraigados? Vamos a ir viendo poco a poco que todo esto es lo que el Señor dice, porque tenemos que examinarnos. No todo el que me diga Señor, Señor. Hay algo, hermanos, y recuerden, ¿cuál es el gran propósito de Dios? Que Cristo sea la cabeza. La pregunta es si Cristo es la cabeza de tu hogar, si Cristo es la cabeza en tu parte económica, si Cristo es la cabeza en tus decisiones, si Cristo es la cabeza, mi cabeza, tu cabeza, en las áreas cualquiera que sea de mi caminar cristiano, en el trabajo, en la vida diaria. ¿Es Cristo la cabeza? ¿Es Cristo el que está tomando las decisiones? ¿Es Cristo en mí el que está produciendo en mí las cosas que tienen que ser producidas para la gloria de su nombre? Hermanos, ahí es donde viene el examen. Porque yo quiero que juntos leamos esto que está apareciéndole ahí en la pantalla. Vamos a leerlo al contar 3, por favor, amados y amadas. 1, 2, 3. Hay una cosa peor que no ser cristiano, y es no serlo y creer que lo eres. Hermanos, hay una cosa peor que no ser cristiano, y es no serlo y creer que lo eres. Qué lamentable es poder encontrarnos en un estado de este tipo. Hay personas, hermanos, hay personas, y yo aquí no quiero estar juzgando.
¿verdad? Como la escritura a nosotros nos enseña, ¿verdad? La escritura a nosotros nos dice en capítulo 7, en Mateo mismo, en el verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para no ser juzgados. Sin embargo, Jesús no prohíbe toda apreciación del prójimo. No es esa la prohibición de Jesús. La prohibición de Jesús no es que nosotros podamos establecer, decir, tener un criterio con respecto a un comportamiento de una persona o de mí mismo. Es decir, mis frutos no son frutos del Espíritu, yo tengo que entender que no es que me estoy juzgando. Si yo veo en una persona que no hay frutos del Espíritu, que son comportamientos inadecuados, no es que estoy juzgando. Ahora, Jesús no prohíbe toda la apreciación del prójimo. Lo que realmente es lo que él dice en no juzgar para no ser juzgados, es que está diciendo no quitarle a él la autoridad del juicio último, porque el único que juzga es el Señor. Pero usted y yo tenemos que entrar en este razonamiento. No es que me esté inculpando y golpeando, no es que yo esté haciendo algo que no está correcto. No, yo tengo que examinarme y tengo que examinar a las personas que están a mi lado si las amo. Yo, hermanos, como pastor, yo tengo que examinar la iglesia a la luz de la revelación de Cristo, no para juzgarla, sino para que como iglesia podamos ver, hermanos, si hay cosas que no están conforme a la piedad, conforme al fruto del Espíritu. Es necesario entonces la exhortación, porque hay una cosa peor que no ser cristiano y es no serlo y creer que lo eres. Hay gente, hermanos, hoy todo mundo es cristiano, hoy todo mundo cree, hoy todo mundo cree en Dios. Y uno dice, no lo logro entender. No logro entender cómo los frutos de muchas personas con tipos de desviaciones, con formas que no son como la piedad, ellos se proclaman cristianos. Ahí es donde nosotros no podemos caer en engaño, hermanos. Y la exhortación en esta mañana es con respecto a eso. Hay un requisito para la entrada al reino. El propósito de Dios en la resurrección de Cristo es que Él sea la cabeza. Jesús es la cabeza de la iglesia. Amén. Ahora, hermanos, la importancia de comprender correctamente el Evangelio, el peligro de una fe falsa, la autoridad absoluta de las Escrituras y la insensatez de elevar tanto la razón humana como los sentimientos personales sobre la verdad evidente de las Escrituras. No es posible que alguien diga yo soy hijo de Dios, sin embargo anda de una mala manera, anda de una mala forma. No está bien entonces que alguien pueda decir, sí, yo soy hijo de Dios, Jesús me redimió a mí y yo sigo con un comportamiento inadecuado. Hermanos, esta es la llamada de atención, porque Dios no puede ser burlado y nosotros no podemos caer en semejante engaño. Hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí vamos esta mañana a discutir un poco, a abrirnos un poco en el panorama, hermano. Usted y yo concéntrese en esta mañana, porque sé que esto es palabra del Señor para mi vida, para la tuya. Y que es necesario poder sacar y entretejer, hermanos, porque los tiempos son tiempos duros. Aunque para nuestro Señor no hay nada imposible y Él nos sacará en el nombre de Jesús a puerto seguro. La importancia, hermanos, entonces de comprender correctamente el Evangelio, el peligro de una fe falsa, la autoridad absoluta de las Escrituras y la insensatez muchas veces de la razón del ser humano hacen que nosotros tengamos que vernos a la luz de las Escrituras. Y yo con todo mi amor y todo mi respeto, pero yo quiero seguir predicando, hermanos, en el nombre de Jesús contra el espíritu de competencia, con el deseo de ser mayor y mejor que los demás. Porque en tiempos de crisis, lo que nosotros requerimos es ser hombres con el espíritu de Noé. Con ese espíritu que cuando Noé vio la crisis, que golpeó, él escuchó la voz de Dios y construyó el arca. La pregunta es, ¿qué estamos nosotros construyendo? Nosotros tenemos que ser personas, la iglesia que construye los puentes, la iglesia que sale luz en medio del mundo. Una iglesia que predica, hermanos, con el testimonio del Espíritu. Una iglesia que predica, hermanos, de una forma en que mi caminar dice lo que realmente soy.
No lo que soy, digo, hago lo que soy. Hermanos, de esto se trata el examen que el Señor quiere ponernos. Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, nosotros vemos, y ustedes saben, con respecto al trigo y la cizaña. En Mateo capítulo 13, no vamos a ir ahí porque solo quiero hacer una referencia a Mateo capítulo 13, hermanos, porque la era de la iglesia es el tema de Mateo capítulo 13, en donde aparece dentro de todo otras parábolas como el trigo y la cizaña. Entonces, hermanos, bajo el nombre de iglesia, hoy tenemos todo tipo de surtido. Ha llegado a ser más importante la cantidad que el contenido. Hoy estamos muchas veces y muchas iglesias están por la libre. Lo que importa es cuántos somos. No qué es lo que se está haciendo. ¿Cuáles son los frutos de una iglesia? Hermanos, al situar a Israel, aparte por su incredulidad, en capítulo 13 de Mateo, Cristo comienza a establecer las parábolas que describen la naturaleza única del periodo de la iglesia. Y él dice, hermanos, que en la era de la iglesia habrá trigo y habrá cizaña, los cuales son los creyentes verdaderos y los creyentes falsos. Amén. Ellos serán tan difíciles de diferenciar, hermanos, que usted no será capaz de escoger hasta que Dios, quien es el juez final, decida entre ellos. Pero el trigo y la cizaña estarán creciendo juntas. Ahora, Jesús plantea las diferentes dimensiones de la iglesia. Hay una ilustración también ahí en el capítulo 13, hermanos, que nos habla a nosotros sobre la semilla de mostaza, que provee la idea de que la iglesia va a estallar en gran número, pero incluirá el real y el que no lo es. Incluirá a creyentes verdaderos y a creyentes falsos. Hermanos, porque en la era de la iglesia será un tiempo verdaderamente insólito y en realidad lo está haciendo ahora. Hermanos, uno se queda a veces asombrado. Por eso el examen que tenemos hoy que pasar, hermanos, en medio de todo esto es un examen bien fuerte. No es imposible, pero sí está difícil. Tenemos nosotros que saber quiénes somos. ¿Qué es el reto que el Espíritu Santo nos pone? ¿Por qué Jesús dijo quiénes son los que van a entrar al reino? Y pone cualidades y calidades. Y no somos nosotros la excepción. No es el que me diga Señor, Señor. Es el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Conocemos nosotros la voluntad del Padre? Hermanos, yo no le estoy diciendo con esto, y quiero otra vez, y seguro dentro de todo este compartir, voy a seguir haciéndolo. No es un señalamiento, yo no estoy juzgando. Yo tengo que examinarme. Me examino para ver cómo estoy en mi vida cristiana, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como jóvenes, como adolescentes, como adultos, como iglesia. ¿Y qué más como sociedad? Ahora, hermanos, bajo el nombre de iglesia, hoy tenemos todo tipo de surtido. Y va a llegar, y ha llegado a ser más importante la cantidad que el contenido. Hermanos, es tal el deseo del hombre por el hombre, hermanos, que lo que quiero es una gran iglesia, un gran templo, un gran ministerio, no importa qué sea. No se revisa el contenido, no se revisa lo profundo del ser humano, no se revisa la santidad, no hay un llamado a la santidad de Dios. Hermanos, se ha estimulado tanto el ego de los hombres con el número de creyentes, que hay una gran mayoría que les encanta inclusive ser parte de una iglesia grande. Hay gente que no soporta una iglesia pequeña, necesitan pertenecer a la iglesia más grande, a la iglesia de moda, a la más bonita. Hermanos, y bueno, gracias a Dios por las iglesias grandes. Yo otra vez repito, que no se malentienda. Gracias a Dios por las iglesias grandes. También Jesús le predicó a grandes multitudes y no tuvo ningún problema. Hermanos, pero el crecimiento, inclusive el crecimiento es normal para un cuerpo saludable. Yo sigo pensando que en el Centro de Enseñanza y Discipulado nosotros necesitamos crecer, seguir evangelizando, pero no estar, y ni estoy yo, hermanos, sinceramente, y se lo digo con todo mi corazón, ¿verdad? Como dije,
no estoy de acuerdo en el espíritu de competencia, con el deseo de ser mayor y el mejor que los demás, porque este no es el espíritu del fruto del espíritu. El fruto del espíritu tiene que ver con que hay una iglesia sana y que tenemos que crecer, porque un cuerpo sano crece, un cuerpo saludable es normal que crezca. Ahora, también Jesús predicó a las grandes multitudes. Y como dije, el crecimiento es normal para un cuerpo saludable. Está bien que las iglesias crezcamos. Amén. Ahora, pero creo que sí hay una advertencia, y aquí es donde yo creo que estamos poniendo este énfasis, y sé que el Espíritu a mí me ha redarguido con respecto a esto. Es decir, la advertencia de parte de Dios es: el crecimiento se ha convertido en fórmulas y se han infiltrado los motivos carnales, hermano. Y esto sí es doloroso. ¿Por qué, hermanos? Porque al final, otra vez, usted y yo no podemos caer en la trampa. Y yo quiero hacer una advertencia: tengamos y sigamos teniendo cuidado. Yo he sido uno de los que siempre he dicho: cuidado con las redes sociales, amados hermanos. Cuidado con las redes sociales. Cuidado con lo que usted comparte. Es más, tenemos una advertencia a nivel país de no estar divulgando noticias que a veces usted no sabe cuáles son las fuentes y de dónde vienen. Y uno también, y yo les he dicho también a ustedes, yo veo las redes sociales y yo también veo las cosas que se ponen, y yo también posiblemente no tenga todo el discernimiento, pero yo sí sé que hay cosas que no son, hermanos. A mí me pone triste cuando se comparten noticias que a veces no son, hermanos. Y hoy más que nunca, creo que lo dije el miércoles pasado y lo he estado diciendo estos días atrás, y la exhortación con amor para ustedes es: cuidado, hermanos. Porque bajo el nombre de iglesia hoy tenemos todo tipo de surtido. Hay algunos que ya están poniéndole fecha al final del coronavirus, del COVID-19. Hay gente que se está atreviendo a decir: a tal fecha, el Señor dijo que a tal fecha se quitaría. Hermano, esto es una irresponsabilidad. Esto es una irresponsabilidad. Y si yo sé, y yo no estoy cuestionando a la persona que dijo eso, lo que lo puso, porque fue una red social, ni sé de quién era. Pero que se diga y que otros compartan, y uno espera que no sea gente de la iglesia, ni de la misma iglesia, que comparta gente: sí, que estuve y que los profetas nos reunimos y que entonces Dios dijo que no vendría y que no nos tocaría. Hermanos, esto no está correcto. Yo estoy de acuerdo en orar y en clamar y en gemir y decir: Padre, en el nombre de Jesús, que ninguna plaga toque mi morada, que ninguna plaga toque nuestro país. Señor, llévate esto, quítate esto, Señor, en el nombre de Jesús. Yo oro así, yo clamo al Señor, porque es doloroso ver gente en hospitales, es doloroso ver gente enferma, es doloroso ver gente muriendo, es doloroso ver familias que están, hermanos, sumidos en el llanto y en el dolor, como uno los ve en los noticieros, en donde no tienen y están enterrando a los muertos tirados en las calles y los están enterrando por montones. Eso es doloroso. Y yo quiero que esto desaparezca, y yo quiero que el Señor se lo lleve. Pero de ahí, hermanos, a ser tan irresponsables y poder decir: sí, el Señor me dijo que en tal fecha, a tal hora. Hermanos, tengamos cuidado. Esto no está correcto. Y yo le digo: ¿por qué no está correcto? Porque Dios, en su infinito amor y su gracia y su misericordia, sabe también, hermanos, que en el mundo nosotros íbamos a tener la aflicción, que Él no nos ha dado más de lo que nosotros podemos sobrellevar, y que yo no puedo ser participante de cosas que no son de mi constancia, que no son, hermanos, algo que yo de verdad puedo discernir espiritualmente. Yo no digo que Dios no lo puede decir, Dios lo puede decir. Pero tampoco creo, hermanos, que hay un grupo selecto, porque no estamos en un tiempo donde Dios específicamente está diciendo: estos son a los que yo les digo, estos son a los que yo les hablo. Lo que habla es la Biblia, lo que habla es la palabra, la Biblia, hermanos. La Biblia es la que habla. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo esto que se está dando por demás. Ahí disculpen el gran paréntesis. Amén. Estamos hablando de las fórmulas, hermanos, de crecimiento que infiltran los motivos carnales. Si usted y yo no tenemos a Cristo como la cabeza, nosotros estamos diciendo solo algo que no es toda la verdad. Cristo en el Apocalipsis le ordenó a Juan que escribiera a la iglesia de Sardes: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Hermanos, qué comentario sobre muchas iglesias de hoy.
Tienen el título, tienen un nombre, pero están muertas. Ahora, ¿por qué es que están muertas esas iglesias? Bueno, están muertas fundamentalmente porque la gente que está ahí adentro está muerta, porque Cristo no es la cabeza. Y hermano, no hay una manera bíblica de que la iglesia pueda cortejar al mundo. La iglesia ha de ser la conciencia del mundo. La conciencia del mundo. La iglesia no puede seguir, hermanos, tratando de ver cómo hago con el mundo y cómo coqueteo con el mundo. Otra vez, este es el gran examen que tenemos nosotros que hacernos. Porque cuando yo digo que soy cristiano, porque ya estamos diciendo y estamos advirtiendo sobre el verso 21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino, el que haga la voluntad de mi Padre. El coqueteo con el mundo no está bien. Ahora, cuando hablamos de la iglesia muerta, hermanos, hay una etiqueta. ¿Qué es una iglesia muerta? ¿Qué es una iglesia muerta? A veces se ha etiquetado, una iglesia muerta es una iglesia que es una iglesia pequeñita, en donde no todos oran, donde van muy poquitos, en donde el asunto no funciona o no crece. Yo le puedo decir, hermanos, que una iglesia muerta es una iglesia que no tenga a Cristo como su Señor y Salvador. Una iglesia muerta es aquella que no tiene a Cristo como la cabeza. Una iglesia muerta es la que no tiene a Cristo como la cabeza. No importa de qué tamaño. A veces hemos creído, es que la iglesia es muy muerta, es que ahí no hay tanto, es que vieron esa otra iglesia, viera el montón de muchachos, viera el montón de, son miles, y son 5,000, y son 3,000, y viera la alabanza, y todo el mundo danzaba, y todo el mundo brincaba, y todo el mundo saltaba. No el que me diga Señor, Señor. No el que me diga Señor, Señor. Y otra vez, hermano, no porque usted salte, porque usted brinque y se regocije. Es porque usted está mal, ni porque usted, y eso tampoco implica que usted está bien. Lo que define qué estamos haciendo y qué es lo que está bien y qué está mal, es de verdad tener una conciencia en la cual yo no me estoy rozando con el mundo. Hermanos, es una advertencia para que nosotros los que estamos involucrados en la iglesia aseguremos que somos auténticos, que Cristo es la cabeza, que no solamente estoy satisfecho con ser salvo, doy gloria a Dios por mi salvación, pero quiero darle gloria a Dios por el señorío de Cristo en mi vida. Amén. Hermanos, si usted se atreve y se anima, por favor repítalo. Diga, yo no solo quiero ser salvo, yo quiero que Cristo sea mi cabeza. Dígalo otra vez, hermano. Yo no quiero solamente ser salvo, yo quiero que Jesucristo sea la cabeza de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia. Cuando Cristo es la cabeza de mi familia, la cabeza de mi matrimonio, la cabeza de mi hogar, la cabeza de la iglesia, las cosas van a funcionar y todas las cosas entonces operan y ayudan para bien. Hermanos, porque no hay manera bíblica que la iglesia pueda cortejar al mundo. La iglesia ha de ser conciencia del mundo. La iglesia debe estar también definida en el cumplimiento de su rol, hermanos, que de manera que llegue a ser la antagonista del mundo para los que están fuera de Jesucristo. Hermanos, las bancas de la iglesia, las sillas de la iglesia han de ser el asiento menos confortable en el mundo, porque presentamos un evangelio que separa. Pero hoy la gente, hermanos, con tal de tener más gente, no le importa decir qué o hacer qué para llevar a las personas, sencillamente para decir qué bueno, qué montón que somos. Tenemos que tener cuidado, aún en las formas en que estamos haciendo esto en este momento. ¿Por qué damos lo que damos? ¿Por qué estamos repartiendo comida? ¿Por qué estamos haciendo obra social? ¿Qué es el motivo de mi corazón? ¿Estoy comprando para traer gente o estoy haciendo la obra y la tarea? Y usted me podrá decir, solo el Señor lo sabe. Sí, solo el Señor lo sabe y usted también. Usted sí sabe y yo sí sé cuál es mi corazón. ¿Qué es? Si es porque soy solamente salvo o porque Jesucristo es mi cabeza. Yo no solamente quiero ser salvo, doy gloria a Dios por la salvación, yo quiero que Jesucristo sea la cabeza de mi vida, de mi hogar, de mi corazón, del ministerio de la iglesia. Amén. La tarea de la iglesia no es solamente enseñar a los santos, sino también advertir a los hombres de las normas de Dios, hermanos. La iglesia ha de ser la conciencia del mundo. Lamentablemente uno oye comentarios de otra manera. A veces no es así. A veces para el mundo la iglesia es una burla por lo que se hace, por las cosas que se dicen. Por eso advertí anteriormente en el gran comentario, cuidado con lo que estamos reenviando, hermano, de cosas que a veces usted dice, pero ¿qué es esto? ¿Quién le puede decir
no es verdad, hermanos, que Dios está hablando. Perdón, yo me resisto y lo digo con, ojalá, y si el Señor tiene que redarguirme, me va a redarguir en mi corazón, pero yo no creo que Dios me esté dando una fecha, ni para el día que Él venga, y ya aquí hemos caído en esa trampa, o han caído en esa trampa, diciendo, si el Señor viene, viene tal fe, y ya, y se ha repetido en la historia, y ahora entonces resulta que si ese día que dijeron que no se quitaba el COVID-19, sencillamente, hermanos, otra vez, otra vergüenza porque fueron los grandes hombres, algunos que dicen ser profetas, que empiezan a decir cosas que yo no sé de dónde las salen, hermano. Porque bíblicamente nosotros tenemos toda la revelación de la Escritura y el canon bíblico se ha cerrado. Dios puede hablar, lo creo. Dios puede darnos profecía, puede darnos. Dios puede darnos dones espirituales y los tenemos, sí. Puede darnos discernimiento, sí. Dios puede darnos palabra de ciencia, sí. Lo creo, pero tenemos que tener cuidado. Note qué fue lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo en Lucas 6:26, hermanos. Si quiere usted ahí que está cerquita de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Vean qué interesante en 6:26 lo que Jesús dice con respecto a la iglesia. Pareciera que Jesús tiene advertencias para la iglesia muy fuertes. No solo el que me diga Señor, Señor, y ya vamos a ir otra vez al verso 21, 22 y 23 para seguir adelante con el tema. Pero vean Lucas 6:26. En Lucas 6:26, hermanos, nos habla con respecto a que la iglesia siempre debe estar en polos opuestos a los del mundo. Dice que la luz y las tinieblas no tienen compañerismo entre sí. ¿Qué les dijo Jesús? ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! ¿Cuál es la intencionalidad de nosotros al hacer algo, hermanos? ¿Cuál es la intencionalidad de nosotros al dar? ¿Cuál es la intencionalidad suya y mía al dar? ¿Cuál es la intencionalidad suya y mía al estar, al servir, al dar? ¿Cuál es mi intencionalidad? Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. A veces queremos, hermanos, consensuar en medio de los tiempos con la iglesia. Hermanos, no podemos estar cortejando al mundo. Por tanto, hermanos, en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Sardis pensaba que estaba viva, pero estaba cortejando al mundo. Por tanto, no estaba viva, sino que estaba muerta en capítulo 3 de Apocalipsis. La tarea de la iglesia no es solamente enseñar a los santos, sino también advertir a los hombres de las normas de Dios, amados hermanos. Y hoy estamos siendo advertidos de las normas de Dios en la resurrección de Jesucristo. Jesús resucitó para que Él sea la cabeza de la iglesia y la cabeza de los reyes del mundo. Apocalipsis 1:5, lo leímos al principio, es clarísimo en esto y la Biblia está escrita porque Él es el Rey de Reyes, aleluya, el Señor de los señores, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Hay muchos en la iglesia, hermanos, que han venido a la iglesia muchas veces, pero que no conocen a Jesucristo. Hay muchos que vienen a la iglesia y no tienen a Jesús como la cabeza, porque Cristo resucitado es Cristo la cabeza. Quizás muchos han experimentado sensaciones religiosas, hermanos, y tal vez hasta emociones santurronas, pero muchos no conocen a Jesucristo. Estoy convencido de que antes que como la iglesia podamos movernos como un cuerpo, debemos llegar a ser una unidad. La unidad es que Cristo sea la cabeza. ¿Sabe dónde se da la unidad de todas las cosas? En la cabeza. Hermano, ¿sabía usted que usted puede mover la mano cuando usted quiera? ¿Sabía usted eso? ¿Verdad? No le estoy diciendo una gran revelación que tuve esta mañana de cuarentena. No. Usted puede mover la mano cuando quiera. Pero la mano no se puede mover sola por sí misma. Aleluya. Hermano, note esto. Porque la orden de que la mano se mueva viene de la cabeza. La mano por sí misma no se mueve. La orden es de la cabeza. Y muchas personas, y estoy convencido, hermanos, que antes que como iglesia podamos movernos como un cuerpo, debemos llegar a la unidad. Y la unidad es que Cristo sea la cabeza. Porque si no, entonces nos vamos a mover sobre otros patrones. Sigamos porque en 7:21 se nos traslada a nosotros, en Mateo 7:21-23, ¿verdad? Observemos la escena
Y vamos a Mateo capítulo 7, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Hermanos, note, dijimos en el verso 21 que una de las cosas que nosotros debemos de estar claros es, no el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad. Véanlo en el 21, amados. No solo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted ve ese texto, esto que aparece ahí a su mano, ahí en su pantalla. Lo podríamos leer juntos. Amén. Contemos 3. Así. 1, 2, 3. La razón por la que muchos no conocen la voluntad de Dios es porque solo quieren hacer la suya. Hermanos, observemos esta escena. Porque en aquel día, ven el verso 22, muchos me dirán en aquel día. En aquel día. Esta frase es importante porque es una referencia a un día particular que viene en el que Cristo va a juzgar. La idea de aquel día está relacionada en la Biblia con el juicio. Y esta es una ilustración de aquel día, hermanos. Está por venir un día en que Dios va a juzgar. Está por venir un día en que en el gran trono blanco va a ser una realidad. Hermanos, este punto que Jesús está hablando en Mateo ilustra un juicio como lo será el juicio del gran trono blanco que aparece en Apocalipsis capítulo 20. Ilustra el cuadro del juicio final, donde dice que vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y el libro que fue abierto, hermanos, es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En otras palabras, ellos, hermanos, no tuvieron una fe loable. Sus obras fueron todo sobre lo cual cimentaron su vida. ¿En qué estamos cimentando nuestra vida? La voluntad de Dios, hermanos, es la ley del universo, no la voluntad del hombre. ¿Y usted sabe dónde naturalmente está definida la voluntad? Naturalmente, en tu vida y en mi vida. ¿Dónde está, hermanos? Sí, en la cabeza. Es la cabeza que, como todo, define la parte volitiva. Nosotros necesitamos entender esto. Entonces, hermanos, nosotros requerimos urgentemente entender la razón por la que muchos no conocen la voluntad de Dios es porque solo quieren hacer la suya. Hay gente que sabe que no está haciendo la voluntad de Dios y sigue haciéndolo. No importa que sea, saben que no está correcto y piensan, bueno, no, yo sé que no es la voluntad de Dios, pero yo voy por aquí. ¿Qué cuidado tenemos que tener nosotros? Porque la voluntad de Dios es la ley del universo, hermanos. Y la voluntad del hombre, ¿verdad? Y no la voluntad del hombre. ¿Y sabe dónde está definida la voluntad? En la parte volitiva. Ahora, qué importante es, hermanos, entonces, que nosotros logremos entender qué es realmente la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la ley del universo. Naturalmente está definida la voluntad ahí en la cabeza, en lo que es la que todo lo define. ¿Es Cristo resucitado la cabeza de tu vida? Ahí, volitivamente, es un asunto voluntario. Usted lo acepta, lo recibe. Él te salvó, Él me salvó. Ahora yo necesito coronarlo como cabeza. Yo necesito proclamarlo rey. Aleluya, dígalo. Yo necesito proclamarlo rey sobre mi vida, sobre mi crisis, sobre mi finanza, sobre mi alegría, sobre mis asuntos que no entiendo. Yo necesito proclamar que Él es el rey, el resucitado, Cristo resucitado, el rey de los reyes, el que está sentado a la diestra del Padre. Hermanos, Cristo resucitado es la cabeza. Y necesitamos nosotros entender que la voluntad de Dios es la ley del universo, no la voluntad del hombre. Amén. Nosotros necesitamos distinguir entre la voluntad de Dios de propósito, hermanos, y la voluntad de Dios de mando. Y otro día podríamos tocar este tema, que es amplio. La voluntad de Dios de propósito y la voluntad de Dios de mando. ¿Por qué? Porque los hombres somos responsables de cumplir la voluntad de mando de Dios. La voluntad de propósito de Dios no es revelada totalmente.
La escritura dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Pero hay una voluntad de Dios, hermanos, que es la voluntad, esa voluntad de mando, que es lo que nosotros somos responsables de hacer. Recuerden, nosotros necesitamos distinguir entre la voluntad de Dios de propósito y la voluntad de mando. La voluntad de propósito de Dios es la que Él sabe, la que Él conoce y que no está siempre definida o no estamos nosotros siempre conociendo todas las cosas. Deuteronomio 29:29. Pero la voluntad de mando sí la conocemos a través de la Escritura. Por eso es a través de la Escritura, no a través de alguien que nos diga algo, no, a través de la palabra. Y si Dios usa a alguien para decirme algo, que esté escrito. Aleluya. Pero la voluntad, esta voluntad de mando, hermanos, está definida en lo que estamos viendo en capítulo 7 de Mateo. Está definida. No es que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Y es importante entonces esto, hermanos. Me gustaría ver y contarles una anécdota, una historia, una anécdota sobre que no hay otro nombre. No hay otro nombre. Es decir, no hay otro nombre porque Cristo es la cabeza. No hay otro nombre bajo el cielo. Pero cuenta esta historia, me gustó. Dice que había un hombre ciego en un puente, ¿verdad? En Londres, quien estaba leyendo su Biblia en braille. Mientras leía Hechos 4:12, dice que se perdió en el texto, ¿verdad? Ustedes saben que los que no son videntes, en braille lo van tocando ahí, así, ¿verdad? Bueno, el asunto es que él se extravía en el texto con sus dedos, sin ser consciente, por supuesto, por la parte de la ceguera, y alrededor habían algunas personas, ¿verdad? Y cuando, ¿verdad? Él se extravió en ese 4:12, lo que decía es, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Y él siguió diciendo, no hay otro nombre. No advirtiendo él, alguna gente que estaba alrededor, pues murmuró, le dio risa, ¿verdad? Al ver que el hombre había trastabillado sobre las palabras, no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Y entonces parece que algunos pues se rieron, se burlaron del hombre. Sin embargo, dice que había un hombre a la par, a la orilla de las personas que estaban ahí, y no se burlaba, sino que escuchaba. Y lo que escuchaba era, no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Dice que aquella noche este hombre, que después da un testimonio, se alejó y fue a su casa y cayó sobre sus rodillas y dice que invitó a Cristo a entrar a su vida. Posteriormente, en una reunión, él testificó que lo trajo a Jesucristo fue un hombre ciego, aleluya, en un puente que trastabillaba sobre las palabras, no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre, aleluya. Hermano, entonces es solo a través de la fe personal en el Señor Jesucristo que usted y yo o cualquiera podrá entrar en el reino de Dios. No podemos entrar por medio de nuestra emoción religiosa. No podemos seguir siendo tan emocionales en la parte espiritual. Tenemos que ser muy concretos, muy reales y entender que no hay otro nombre por el cual yo pueda heredar el reino de los cielos. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es el Señor. La cabeza de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Aleluya. No podemos entrar por medio de nuestra emoción religiosa o nuestros sentimientos santificados. ¿Es Cristo resucitado la cabeza? Es la pregunta que hoy estamos aquí nosotros tratando de contestar. Ahora, note el otro texto en 7:22. Hermanos, y cuidado con los falsos profetas. Dice, el llanto de los que niegan, se les niega la entrada al reino. Note que en 7:22 hay algo y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermanos, muchas personas están yendo al infierno frustradas enteramente porque pensaron que su desempeño religioso era suficiente para salvarles. Esto es verdad. Muchas personas están yendo al infierno frustradas eternamente porque pensaron que su desempeño religioso era suficiente para salvarles. Mucha gente piensa que es ser religioso, que es ser muy bueno, que es ser una persona de características, y allí es donde cometemos los grandes errores.
En poder decir, es que este hombre sí que es bueno, esta mujer sí que es buena. No, ese es mejor que un cristiano. Cuidado, hermano. No es lo bueno, no es el desempeño religioso suficiente para salvarme. Es si es el Señor, es Él. Si no hay otro nombre, no hay otro nombre sobre los cielos y sobre la tierra. No hay otro nombre. Y el Señor hoy nos está exhortando y animando que pasemos de esa salvación que Él nos regaló a ser hijos resucitados. Que pasemos de la salvación que nos dio a ser una iglesia resucitada. Una iglesia resucitada tiene a Cristo como cabeza. Una iglesia resucitada tiene a Cristo como el Señor. Una familia que ha resucitado. Un hombre, una mujer, hijos, jóvenes que han resucitado juntamente con Cristo, tienen a Cristo y tenemos a Cristo como la cabeza. Esto es diferente, hermanos. Y ahí es donde nuestro examen sigue en pie. El verso 22 es el llanto de aquellos a quienes se les niega la entrada. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿y no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? No, hermanos, el llanto apareció en estas personas. Hermanos, cuando Cristo en el juicio dice que no todo el que dice Señor, Señor, es el momento de que de repente hay un arrebato, una súplica desde los corazones de aquellas personas. Ellos lanzaban un grito y dicen, pero nosotros hemos hecho todas estas cosas. A la reflexión, porque muchas personas están yendo al infierno, frustradas eternamente porque pensaron que su desempeño religioso era suficiente para salvarlas. Que a nosotros no nos coja tarde. Escuchaba unas noticias, no sé qué día, un día de estos, con respecto a un país, creo que, no recuerdo qué país era, pero uno de Sudamérica, y dijeron, creo que nos cogió tarde. Creo que nos cogió tarde y están pagando un precio altísimo en uno de los pueblos en donde hay cualquier cantidad de muertos. Lamentablemente y dolorosamente uno oye las noticias en Nueva York como tanta gente está muriendo, tanta gente, hermano, es que son por ciento. Tal vez les cogió un poco tarde. Que a nosotros no nos coja tarde, porque nosotros somos nacidos de nuevo, pero hemos resucitado. Y si usted y yo somos una iglesia resucitada juntamente con Cristo, Cristo es la cabeza. Ya no más solo la salvación, no solamente estar en Cristo, sino que Cristo en mí sea la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria, es lo que lo coloca como la cabeza. Muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo. Vean lo que el Señor les dice, hermanos. Entonces, en el verso 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, entonces el juez habló. Nuevamente el juez habla y vemos la condenación de los que no tienen a Cristo como cabeza. Entonces yo les declaro, dice, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Declarar es una palabra interesante. La palabra griega para ella es homología. Significa proclamar abiertamente la obediencia a Cristo resucitado como cabeza. Homología, declarar. Hoy hay otros irresponsables que empiezan a hablar de decretar. Yo decreto que en el nombre de Jesús, y uno lo oye, hermanos. Uno puede decretar lo que escrito está, porque está escrito, porque fue ungido, porque fue revelado. Yo puedo decretar lo que está escrito, no decretar algunas cosas. Yo no soy quien para estar hablando de decretos. Yo puedo decretar la palabra. Yo puedo decir en este momento, yo decreto en el nombre de Jesús que nosotros, por la obra de Cristo, hemos resucitado juntamente con Él. Y soy un resucitado. Por eso Cristo es la cabeza. Yo puedo decretar eso. Pero hay personas que empiezan a decretar, hermanos, hablando de cosas que a veces, hermanos, no tienen a veces ni sentido. Solamente una forma de hablar. Cuidado, otra vez, cuidado. Cuidado, amados hermanos. Declarar, homología, eso es lo que el Señor hizo. Él declaró, el juez habla y declara, no todo el que me diga Señor, Señor, porque yo les voy a decir, yo no los conozco. Hermanos, en Mateo, en el 10:32, es ahora, una advertencia. Aquí Cristo proclama abiertamente, hermanos, que Él no los conoce, ¿verdad? Él no los conoce, pero esa misma palabra se usa en Mateo 10:32, donde Jesús dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, ¿cómo? Al que me confiese delante de los hombres, ¿a quién? Al que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Es una de las advertencias de Jesús. Jesús les dice, usted me confiesa aquí delante de los hombres, yo lo confieso delante de mi Padre. Hermanos, si gustosamente, abiertamente usted no proclama, eso es parte de la proclama, ¿verdad? Eso es parte de lo que estamos hablando de la homología, de declarar, de proclamar. Hermano, eso es lo que hay que proclamar, que Cristo aquí en la tierra, que Cristo es el Señor, entonces Él nos va a proclamar y nos proclamará abiertamente, hermanos, en el cielo, ¿verdad? Si no es así, Él va a decir, yo no los conocí. Entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí. Ahora, ¿qué significa para Dios conocer a una persona o no conocer a otra, hermanos? Sabemos que no significa que Él no consiente o no, sí, no consiente a las personas. Sabemos que Él no está diciendo, no sé quién eres. Él sabe quién es cada uno. Amén. Entonces, no los conozco, no es que no sabe quién es. Él lo que está diciendo es, ¿verdad? Él sabe que hasta, dice la Escritura, Él cuenta los cabellos de la cabeza de cada uno. Él sabe todo lo que hay para saber. Entonces, ¿qué quiere decir Cristo cuando dice, nunca los conocí? Hermanos, en 2 de Timoteo, y no vayan ahí porque yo se los puedo hablar aquí o comentar aquí, leérselos aquí. Si quiere usted anótelo por ahí. En 2 de Timoteo nos da la clave. Y la clave es, con yo no los conozco, dice 2 de Timoteo 2:19, dice lo siguiente: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. Oiga lo que dice esa inscripción. Oiga lo que se mantiene firme como una piedra de cimiento. La inscripción dice, el Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de maldad. Aleluya. ¿Qué es lo que dice Timoteo? ¿Qué es? El Señor conoce a los suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de maldad. Aquí es donde está el texto, hermanos. Entonces, no es que el Señor no los conozca. Claro, Él conoce todo. Dice que Él cuenta los cabellos de la cabeza. Él sabe todo lo que hay que saber. Entonces, ¿qué quiere decir Cristo cuando dice nunca los conocí? Él conoce a los que son suyos. Y a ellos les dijo, no los conozco. Vamos a la condenación de los que no tienen a Cristo como cabeza. Porque conocer, y les he hablado en otro momento de esto, es intimidad. Conocer es de intimidad. Vamos a ir cerrando esta mañana, hermano. Dejando yo y tratando de comunicar en el nombre de Jesús de Nazaret. Uno, gracias a Dios por la salvación. Pero los que hemos sido salvos, hemos resucitado juntamente con Cristo. Y si yo he resucitado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Yo debo de pasar de este momento, hermanos, y negarme a mí mismo, tomar su cruz y seguirle. Si he sido resucitado con Cristo, Él es el Kyrios, Él es la cabeza. Aleluya. Él es la cabeza, Cristo es la cabeza. Y ahí está el gran reto. Él quiere no solo que seamos salvos, sino que Él sea nuestra vida y que Él sea la cabeza de nuestro hogar. Número 2, el juez ha hablado. No el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Necesitamos revisar si estamos haciendo todo esto. Ahora, hermanos, quiero cerrar con esto porque Cristo es la cabeza. Él no se quedó clavado en el madero. Él no se quedó clavado en el madero. Él vive. Aleluya. Aleluya. Él vive. Gloria a Dios. Pero nosotros vivimos juntamente con Él. Para que entonces, si el propósito de Dios es que Cristo sea la cabeza, que sea la cabeza de su iglesia hoy. Por eso no estamos solos, amados. No temamos, no estamos solos. Él es la cabeza. Él nos dirige. Ahora por su Espíritu Santo, ahora por las Escrituras, ahora por la revelación de la palabra. Por eso hay que congregarnos. Por eso hay que buscar qué dice la Escritura, qué dice la cabeza. La cabeza dice no deje de congregarse. La cabeza dice que debemos de orar. La cabeza dice mantengámonos firmes. ¿Qué dice la cabeza? Estudiemos las Escrituras. Aleluya. Hay una ilustración. Hay una ilustración, hermanos. Y recuerde, Cristo es la cabeza. Él no se quedó clavado en el madero. Él vive. Y en esta ilustración dice que había un actor
Dice, había un actor en una sala de teatro quien le pidieron recitar algo para el público. Se levantó y siendo amable con su público dijo, recitaré lo que ustedes me pidan, dijo el hombre, un hombre muy diestro en su verbo. Dice que al principio nadie le hizo sugerencia alguna, pero había un anciano predicador que de casualidad estaba ya por la última silla, sentado al final de la sala, y se levantó y le dijo, oiga señor, a mí me gustaría que usted predicara, que usted declamara, que usted dijera el Salmo 23. Entonces dice que este hombre, el actor, dice, se sorprendió un poco con eso de que le pidieran un texto de la Biblia, pues no era un evento de ese corte religioso. Sin embargo, bueno, él dijo, bueno, como yo dije, voy a recitarlo, y aceptó el hombre y le sugirió la sugerencia del Salmo 23. Dice que cuando él lo interpretó de una forma magistral y la decisión fue estupenda, dice que la dicción era algo impresionante. Cuando terminó, dice que toda la audiencia estalló en una ovación espontánea. Dicen que el actor, imaginando que se desquitaría con aquel anciano que le había sugerido el Salmo 23, le dijo, bueno señor, ahora me gustaría oírlo a usted también recitarlo, ya que usted me lo pidió, supongo que usted también lo conoce, me gustaría oírlo. El anciano dice, la anécdota esa, que no regateó en el pedido, dice que sino que por su amor a Cristo se levantó y repitió el Salmo 23. Dice que su voz se quebró, se entrecortó y no fue muy hermosa. La interpretación tampoco fue tan buena. Pero cuando terminó, no hubo aplausos, dice. Pero no quedó nadie que no llorara en la sala. El actor, percibiendo su propia emoción, se puso de pie y dijo, señoras y señores, yo llegué a sus ojos y oídos. Él llegó a sus corazones. Y esta es la diferencia. Yo conozco el Salmo 23. Él conoce al pastor del Salmo. Aleluya, hermanos. ¡Qué diferencia! ¿Qué diferencia hay en conocer algo o conocerlo a Él? Nosotros sabemos de una salvación muy grande, pero Él tiene que ser la cabeza. La tumba está vacía. Él resucitó para que sea mi cabeza, para que Él sea el que me dirija. Es tiempo, hermanos, de caminar como una iglesia resucitada, como hombres, mujeres, matrimonios, hijos, familias resucitadas, donde Cristo gobierne todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La diferencia es si usted conoce solamente el texto o lo que Él hizo, o usted conoce al que lo hizo. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana hemos abierto las Escrituras con temor y temblor. Por eso decimos, Señor, gracias. Nosotros queremos examinarnos y saber que estamos en tiempos duros, arduos y difíciles, pero que no, en tu nombre, Señor, iremos y podremos hacer tu santa voluntad, porque tú quieres y tienes un pueblo resucitado para hacer lo que es bueno y agradable delante de ti. Enséñanos, oh Dios, a hacer tu santa y poderosa voluntad, para que en aquel día tú digas, ven buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sé tú la cabeza del centro de enseñanza y discipulado, sé tú la cabeza de mi hogar, sé tú la cabeza, hermano, órele al Señor, dígale, Señor, sé tú la cabeza de mi vida, sé tú la cabeza en esta circunstancia, sé tú la cabeza en esta crisis, en esta pandemia, sé tú, Señor, estableciendo las formas en el nombre de Jesús, y guárdanos y líbranos y libra este mundo y libra este país por amor de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Y seamos una iglesia que nos examinemos para ver la realidad tuya en medio de este tiempo. Te bendecimos y damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Recuerden, vamos a ponernos todos ahí como en vista para poder, que don Jamie quería compartir con nosotros, sacar una foto y así también nos saludamos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Gracias por estar conectados. Gracias por estar siempre. Gracias por la bendición
que ustedes son para mi vida, para mi familia, para el Centro de Enseñanza y Discipulado.